Continuando con las ponencias de la tarde, vamos a dar pase a la doctora Melissa Vanessa Olorriaga Meléndez. La doctora es médico emergencióloga del Hospital Guillermo Menara Irigoyen, también docente de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Wiener, con el tema infarto miocardio ST no elevado. Muy buenas tardes, doctora. Hola Gloria, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Disculpen la tardanza, hemos tenido algunos inconvenientes acá con la parte técnica de mi exposición. Voy a ahorita compartir la pantalla para que puedan verla. Ya, no sé si se logra ver. Sí, sí, doctora. Ah, ya, perfecto. Ya, bueno, entonces bueno, el tema que íbamos a discutir es, para hacerlo más puntual y más rápido, es el infarto de miocardio con ST no elevado, ¿no? Y es un tema que ya se conoce, pero vamos a hacer un breve repaso y ver lo más puntual, ¿no? Sobre esto. Mm, Ya. Entonces, primero que nada, debemos recordar que el infarto agudo de miocardio está dentro del síndrome de dolor torácico, ¿no? Uno de ellos, como es el que vamos a hablar, es el ST no elevado, ¿no? Pero en general, que comparte con todos los demás, es la presentación del dolor, ¿no? O sea, se presenta un dolor típico, ¿no? Opresivo, intenso, ¿no? De gran intensidad, vamos a decir 8 a 10 sobre de 10, ¿no? Puede ser opresivo, el paciente puede decir que siente que están presionándolo por dentro, que lo están apretando, ¿no? O que siente que un peso está sobre él, como se ve en las imágenes que tenemos acá. Esa sensación va a reportar el paciente, ¿no? No, a veces no lo saben explicar, solamente sienten ellos de decir que pues sienten eh, a- que los aprietan, ¿no? Es a veces lo que ellos dicen. También puede ser confundido o asociado a decir que el paciente diga que le falta el aire, ¿no? En este caso que tenga disnea, ¿no? También se confunde con eso. Y el olor también se puede irradiar a diferentes áreas, que ya sabemos, ya los conocemos. La mayoría de veces y lo más típico es que se irradia el brazo izquierdo, pero dependiendo del área que abarque, este infarto puede ser que también se irradia al brazo derecho, a la mandíbula, cuello, epigastrio, ¿no? Y la espalda, ¿no? Entonces hay que recordar esto también porque a veces los pacientes son confundidos con una epigastralgia y no se toma en cuenta. Hay que tener mucho cuidado. Más conocidos son los brazos y el torso, ¿no? Pero también es importante recordar el cuello y el epigastrio. Además, también este dolor torácico puede estar acompañado por otras cosas, ¿no? Una, pues diaforesis, palidez, debilidad, ¿no? Sensación de desvanecimiento, entre comillas. Además, también puede haber sensación inminente de muerte, ¿no? Entonces, esto de acá constituye un dolor torácico típico que debemos tener en cuenta para una posible enfermedad coronaria, ¿no? Hasta ahí puede ser, pues, no, ST elevado, ST no elevado. ¿Qué nos va a diferenciar el EKG? La idea es que siempre que tengamos un síndrome de dolor torácico, lo que vamos a hacer siempre es pedir un electrocardiograma. Es rápido, la mayoría de hospitales los tiene muy, muy aparte del nivel de complejidad. Entonces siempre vamos a tener a la mano un EKG y el EKG nos va a decir si es que es un ST elevado o un no elevado, ¿no? En este caso, en el no elevado puede estar aplanada la onda T o puede estar deprimida, ¿no? Pero la idea es poder diferenciar, ¿no? Entonces, si es que tenemos cualquiera de esos dos, igual el tratamiento va a ser, eh, si es que tenemos, en este caso, pues hemodinamia, como una sala hemodinámica como tenemos en el Almenara, podríamos hacer un cateterismo dependiendo de que sea un ST elevado o si es un ST no elevado de alto riesgo, ¿no? Y si no, por lo menos se va a poder identificar el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, hay que recordar más que todo que depende también qué tanta sea la necrosis, la isquemia y posteriormente la necrosis del tejido del miocardio para poder decidir, ¿no? Y bueno, va a variar la onda.
para no explayarnos mucho en esta parte, va a variar la onda de acuerdo a cómo tengamos el infarto, ¿no? Dado ya, diagnosticado ya el infarto, claro está, ¿no? Porque vamos a tener primero el diagnóstico. Entonces, eh, ¿cuál sería la definición universal del infarto? Ahora lo tomamos como una necrosis de los cardiomiocitos, ¿no? En el contexto en el que el paciente pues va a presentar un síndrome de dolor torácico más que todo típico, no necesariamente solo típico, pero en un cuadro clínico de un dolor agudo con antecedentes de riesgo, ¿no? Y en el que el paciente aparte también presente un aumento o disminución del biomarcador cardíaco. En este caso lo ideal siempre va a ser la troponina, ¿no? Que es la más específica. Es la troponina de alta sensibilidad y debe estar por un valor más o menos mayor al percentil 99, según lo que vamos a estar, eh, es que se está dando como definición. Aparte de esto, también debe estar al menos acompañado por uno de estos a continuación. Puede haber síntomas de isquemia miocárdica, ¿no? Puede haber cambios de isquemia en el EKG, puede haber aparición de ondas Q, podemos tener también una evidencia de imagen de pérdida de miocardio viable o una anomalía regional o detección de un trombo coronario mediante angiografía o autopsia, ¿no? Pero esto ya es posterior, ¿no? La idea en la parte clínica más que todo es el síndrome de dolor torácico, ¿no? Y que esté acompañado del aumento de un biomarcador y un EKG, pues, ¿no? Que es lo más que tenemos más a la mano, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos del ST no elevado, ya viendo un EKG y una troponina, ya podemos decir, en el caso de que tengamos en el laboratorio troponinas, podemos decir ya que es un infarto ST no elevado, ¿no? Si no, por lo menos las sospechas altas si ya tenemos el EKG, ¿no? Entonces van a haber alteraciones y van a haber cambios, ¿no? En cuanto a las determinaciones de la troponina, ¿no? Siempre tiene que haber una toma de troponinas y en una curva, ¿no? Es decir, no solamente tomar una vez, sino que nosotros tenemos que hacer tomas cada cierto tiempo, igual con el EKG, porque van a haber cambios dinámicos en el EKG y también van a haber cambios en cuanto a la troponina y también dependiendo obviamente el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces se confía, o bueno, nos confiamos, mejor dicho, y tomamos una troponina y sale negatísimo, o bueno, no hay, pero no necesariamente, puede ser que se haya tomado la troponina en un tiempo previo a que pueda haber marcada la elevación, y cuando hacemos el control ya hay un aumento pues bastante notorio, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta primero el EKG y la clínica. Obviamente la troponina no es algo que tengamos de forma rápida, pero que se debe pedir y se debe hacer una curva y un seguimiento, ¿no? Entonces, recuerden que hay varios tipos de infarto, pero el que estamos más conversando ahorita sería el tipo 1, que es el que se debe también a una trombosis de la coronaria, ¿no? Pero también se puede dar en otros contextos, a veces en sepsis, en anemias severas o dentro peri, eh, alrededor perdón, las intervenciones, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, más que todo, porque lo importante también es poder identificar cuándo puede darse y cómo se puede dar, ¿no? Un infarto. Ahora, las guías cambian constantemente, la última que tenemos es la del 2020, ¿no? Entonces, en esta ya se nos hace hincapié, ¿no? En ver sí o sí la troponina y también ver los EKG. ¿Qué más o menos hay de nuevo con esto? Por ejemplo, que hay un cambio de hora, ¿no? De antes era una hora en el algoritmo, ahora son 2 horas, ¿no? Con la toma de muestra, desde que el paciente llega e inicia hasta que tomamos la muestra y tenemos el diagnóstico, ¿no?
Entonces, hay que tener en cuenta dentro de las troponinas que las concentraciones de troponina de alta sensibilidad deben interpretarse de acuerdo también a la elevación en cuánto daño puede dar al cardiomiocito, ¿no? Entonces, las elevaciones 5 veces mayores en el límite superior de la referencia tienen un valor predictivo alto. Hay que tener en cuenta eso bastante. Y las elevaciones de 3 veces mayores al límite superior que refiere de referencia van a llevar a un valor predictivo positivo moderado, ¿no? Entonces, esto hay que tener bastante en cuenta porque son lo que nos va a ayudar bastante en cuanto a las curvas de la troponina. Ya. ¿Qué otras cosas pueden causar que haya elevación de troponinas? En este caso, lo puede darse porque puede haber taquiarritmias, puede haber una insuficiencia cardíaca, puede haber urgencias intensivas, enfermedades críticas, lo que miocarditis, y como ven, son varios, ¿no? La idea es que no necesariamente la troponina va a elevarse solamente por un infarto, sino que también hay otras causas que pueden llevar al aumento de troponinas, ¿no? Pero lo importante es tenerlo en cuenta junto con el contexto del paciente, ¿no? Si tenemos un paciente pues con un síndrome de dolor torácico típico, con un EKG típico, por decirlo así, y aparte tenemos pues una elevación de las troponinas, no nos va a quedar duda que va a ser por el infarto, ¿no? Pero si no tiene ese contexto, entonces podemos sospechar por otros motivos. O sea, no necesariamente la troponina se va a elevar exclusivamente por el infarto, ¿no? Entonces, eh, en este algoritmo más que todo vamos a ver cómo van las troponinas y el EKG, ¿no? Cómo vamos a encontrar en un paciente en cuanto a su sintomatología y qué tan severa puede ser el cuadro de acuerdo a la llegada del paciente, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que el EKG siempre debe ser de 12 derivaciones, y si tenemos sospecha de que puede ser derecho, también debemos tomarle un EKG de derivadas para el lado derecho, ¿no? Entonces eso también es importante. A veces se nos pasa no tomar si es que tiene, ¿no? La sintomatología más sugerente para la cara derecha. Entonces, eh, hay que tener también en cuenta que hay otros momentos en los que el paciente también va a sentir dolor. A veces, cuando llega el paciente en triaje, no necesariamente se envía de forma directa para ser evaluado por el dolor torácico. A veces se envía y da bastantes vueltas. Ha pasado, hemos visto casos en los que los pacientes, obviamente también por la demanda del hospital, que a veces llegan por otros motivos menos importantes y hacen que el paciente que está con dolor torácico espere mucho más tiempo. Tanto así que a veces cuando llega a ser evaluado por el médico, pues el paciente ya presenta un reinfarto, por decirlo así. Se acaba de, eh, tapar la coronaria, para decirlo en forma más burda, y presenta un infarto fulminante y llega al paro, o hace una arritmia severa que es refractaria y finalmente no logra pues sobrevivir. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso, ¿no? Entonces la idea siempre es buscar detectar lo antes posible el paciente, poder hacer el diagnóstico rápido y el tratamiento en realidad mayor, ¿no? Entonces, muy aparte de lo que ya hemos visto de las troponinas, si tenemos sospecha también de que puede ser otra de las causas, debemos pues también, ¿no? Tomar otros exámenes, por ejemplo, si es una falla, si otro mal, también podemos pedir el ProBNP, etcétera, ¿no? Entonces siempre debemos tener en cuenta eso. Recuerden que las troponinas van a variar, y en el primer momento en el que el paciente del dolor no es tan alto, como les dije, va a ser negativa, ¿no? Puede ser negativa, no necesariamente va a salir. Pero la idea siempre, como les digo, es hacer la curva, ¿no? No necesariamente, si hay criterios radiológicos, perdón, electrocardiográficos, y tenemos pues un paciente con una clínica bastante,
sugestiva, pues no necesariamente tenemos que esperar a las troponinas, ¿no? Entonces, siempre debemos observar al paciente y confirmar después, ¿no? O sea, siempre hacer la curva, no tomar con el primer resultado ya decir, no, el paciente no tiene nada, ¿no? Tenemos que darnos un tiempo para observarlo y poder hacer por lo menos mínimo unos 2 controles de troponina para poder decidir si es que es un paciente con alta sospecha de que antes de poder decir, no, o sea, el paciente no está fuera de peligro, en especial con los diabéticos, que son pacientes que incluso hacen infartos silentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, siempre que vamos a tener un paciente con eh, un dolor torácico, tenemos primero que tener en cuenta, uno, qué antecedentes tiene, ¿no? Si hay antecedentes de cardiopatías en la familia, si es que tenemos pacientes fumadores o con dislipidemia, obesos, ¿no? Todas las causas que podemos tener de predisponentes para esto. Y si presenta este síndrome de dolor torácico, pues hay que de todas maneras hacerle un encaje de 12 derivadas, ¿no? Y de todas maneras su medición de la enzima, ¿no? En curva, para ver cada cierto tiempo si hay cambios. El encaje también en control para poder hacer, ver si hay cambios dinámicos. Si tenemos el cardiólogo, enhorabuena porque podemos, y está pues capacitado y ecógrafo, enhorabuena porque se puede hacer directamente pues una ecocardio y ver qué tanto realmente del corazón está afectado. Podemos ver ahí asinesia, ¿no? De alguna de las paredes, ¿no? Incluso más o menos estratificar qué tanto puede ser el daño. Eso también nos ayuda bastante. En el caso de no tenerlo, por lo menos poder detectar a un infarto y poder saber tomar la decisión rápida de ser derivado a otro hospital, ¿no? De ser necesario. En especial uno que tenga pues una unidad coronaria y que tenga eh, de preferencia también posibilidad para cateterismo cardíaco, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser de bastante ayuda, aun si es un ST no elevado, porque también hay algunos STs que son de alto riesgo y realmente sí requieren hacerse un cateterismo cardíaco, ¿no? Tal vez no con la urgencia que se da en un paciente que es un ST elevado, pero de todas maneras debe ser en lo posible derivado así para que pueda llevarse a una unidad coronaria y se pueda mantener un mejor control del paciente, ¿no? Nuevamente hay que recordar los diagnósticos diferenciales son muchos, ¿no? Los dolores torácicos pueden ser de distintas causas, ¿no? Eh, tanto parece que hubo un problema con el audio. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Siempre a dónde se va de acuerdo a la zona también, qué otra cosa puede ser aparte de la isquemia cardíaca, ¿no? Entonces, acá más o menos vemos que son varias, no es una sola, ¿no? Son varias causas y de todas maneras no significa que no sea algo grave o no necesariamente solamente debamos pensar en infarto o solo debamos pensar en las otras cosas, ¿no? De todas maneras, hay que hacer la investigación adecuada y, como les digo, si por ejemplo fuera un paciente diabético, deberíamos pensar incluso que es un infarto hasta demostrar lo contrario, ¿no? Porque estos pacientes hacen bastante infarto silente o infartos masivos que de un momento a otro pueden empeorar, ¿no? Entonces, debemos tener también criterios para ver sobre el tratamiento que le vamos a dar al paciente, ¿no? Idealmente, deberíamos poder primero certificar perdón, qué tanto riesgo tienen para poder hacer una hemorragia, ¿no? De acuerdo a la clasificación que vamos a ver acá. Hay criterios mayores y criterios menores, ¿no?
La idea es que siempre el riesgo es alto si vamos a cumplir un criterio mayor o dos menores, ¿no? La mayoría de los pacientes que tenemos nosotros en salud, por lo menos, son pacientes adultos mayores, casi todos. Muy poco joven con estos problemas, ¿no? Se da, pero muy poco, más son adultos mayores, ¿no? Mayormente a nivel MINSA sí se cumple que sean más pacientes jóvenes, ¿no? Entonces, hay que tenerlo bastante en cuenta, pero casi siempre este es uno de los criterios que casi siempre se cumplen en los pacientes de nuestros, ¿no? También insuficiencia renal, bastante, también se da en los pacientes renales estos infartos también, incluso a veces por, no necesariamente infartos tipo uno se dan también, pero a veces también tipo 2 por el tema que siempre ellos tienen una anemia severa a veces, ¿no? Ya. Entonces, también sobre el tratamiento antitrombótico, vamos a ver que vamos a darlo de acuerdo también a muchas cosas, ¿no? Primero hay que ver las características del paciente, ¿no? Que son inherentes al paciente, edad, sexo, raza, ¿no? Eventos que tengan previos de isquemia o hemorragia. También hay que ver la presentación clínica del infarto, ¿no? Si hay comorbilidades, bueno, las enfermedades mayores y crónicas que casi siempre tienen. También ver la medicación que va a requerir, ¿no? Si es que va a necesitar también tratamiento anticoagulante, ¿no? Y el acceso que vamos a tener al paciente cuando al ser realizada la intervención, ¿no? Entonces, la mayoría de veces se ingresan por el acceso femoral, es la mayoría de las veces, casi siempre. Pero de acuerdo también a cómo se encuentra el paciente y otros criterios que puedan haber en el momento, se pueden elegir otros accesos. Ya. Entonces, bueno, sobre esto ya son lo que vamos a dar de tratamiento, ¿no? Ahora también se usa bastante, mucho más ya posterior, incluso el rivaroxaban, que es el que más se está utilizando en algunos pacientes, ¿no? Siempre y cuando se pueda costear también, porque es un poco más caro. De lo contrario, pues se utilizan pues las parinas como, como casi, bueno, como tradicionalmente han estado dando, ¿no? Entonces la idea es evitar también que aumente el trombo, ¿no? Cosas que ya hemos visto antes. Y bueno, sobre todo nosotros vamos a utilizar más lo que tenemos más a la mano casi siempre, pues, ¿no? La aspirina y el clopidogrel, que es lo que más se va a utilizar. En los de acá también se pueden utilizar, pero estos son la base prácticamente de la terapéutica que casi siempre tenemos, ¿no? La aspirina y el clopidogrel. La aspirina siempre con dosis de carga, ¿no? De 300 la mayoría de veces, pero pueden ir de 150, ¿no? Y el clopidogrel también que va de 300 en dosis de carga, ¿no? Eso son lo que siempre vamos a usar de todas maneras, es lo que tenemos más a la mano y que de todas maneras se va a dar, ¿no? Aparte, nosotros más usamos pues la enoxa, lo que tenemos más a la mano también. Y bueno, esto también sobre más que todo para dar las dosis específicas, ¿no? Es decir, que son irreversibles en cuanto a la antiagregación, ¿no? Bueno, y sobre esto, más que todo es para ver el tratamiento ya a posterior, para ir avanzando porque creo que ya estamos con el tiempo justo. Los regímenes también de los demás anticoagulantes y antiagregantes. Y lo que más que todo, que creo que es más importante que se lleven, que sería esto de acá, disculpen porque está un poquito largo, pero para avanzar, es esto de acá, ay, perdón. Primero que hay que tener en cuenta que el dolor torácico significa mucho más que solo dolor torácico, ¿no? Puede ir de lo más simple como una costocondritis hasta pues el infarto u otro más severos, ¿no? Entonces, pero hay que tomarle atención. Siempre el dolor torácico es algo que debemos ver con bastante interés
porque muchas veces lo dejamos pasar, tal vez cuando recién iniciamos en la medicina, no le damos tal vez la importancia que requiere, ¿no? Siempre tener en cuenta que el dolor puede ser mucho más de lo que pensamos que hay, ¿no? Ahora, sobre la HBD, esto de chest, ya sabemos que es tórax en inglés, bueno. Entonces, para recordar siempre, el dolor torácico es importante, siempre tener bastante en cuenta las troponinas, de tenerlas en el laboratorio, de no tenerlas, pues tratar o solicitar la ayuda para hacer una muestra o referir al paciente para que se le puedan tomar, ¿no? Si es que es un paciente que tenemos una alta sospecha. ¿No? Revisar también siempre sobre los cuidados críticos para este tipo de pacientes, ¿no? Buscar una unidad coronaria de ser mejor, ¿no? Compartir la decisión, las decisiones que se toman, ¿no? Y eh, no debemos tampoco gastar recursos de más en un paciente que sí o sí, o sea, que sí sabemos que no tienen un riesgo elevado, ¿no? O sea, siempre debemos priorizar un paciente que si tenemos antecedentes de importancia, ¿no? Que si tenemos el cuadro clínico rico, en este caso, ¿no? De un síndrome de dolor torácico típico. Y tenemos un electrocardiograma que es algo que no nos va a hacer mucho coste ni demás positivo, pues hay que completar todos los tratamientos, todos los exámenes que sean necesarios, ¿no? Porque es un paciente que sí es una alta probabilidad y que de todas maneras es un 98%, por decirlo, 90% de probabilidad que sí sea un infarto, ¿no? Pero si es un paciente que da la historia, es un dolor atípico, más parece una costocondritis que otra cosa, pues no vamos a tampoco llevar a ese punto, ¿no? Si ya tenemos un EKG negativo y vemos que el paciente no tiene riesgos y no presenta el dolor típico, pues obviamente no vamos tampoco a profundizar más, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, además, siempre recordar que tenemos a la mano ahora, lo bueno de la tecnología es que tenemos ahora a la mano todo. Entonces, no necesariamente si tenemos una duda o no recordamos algo, sí es importante revisarlo, ¿no? O sea, ahora teniendo las guías a la mano, incluso la misma AJA sugiere siempre revisar, no quedarse solamente porque la memoria es frágil o también en el apuro, en el estrés de ver a un paciente mal, que es crítico y que debemos actuar rápido, podemos obviar algunas cosas. Entonces, siempre tener las ayudas diagnósticas a la mano no es malo, no es algo que nos haga ver como que tenemos menos conocimientos, al contrario, más bien reforzamos y siempre estamos revisando y evitamos errores, ¿no? Tener en cuenta también que en este caso, bueno, se toma así como que las pacientes mujeres van a tener también otros síntomas que pueden acompañar, además de los síntomas clásicos, ¿no? Identificar también a los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento, ¿no? Eh, y si es un paciente atípico, pero si es no hay que tomarlo mucho en cuenta, pero si es un paciente no cardíaco que sí está con dolor y tenemos pues el cuadro clínico, podemos ya tomarlo en cuenta, ¿no? Y debemos estructurar también el riesgo, ¿no? En el que va a estar el paciente. Entonces, esto es importante siempre. Más que todo, poder detectarlo, ¿no? Porque eso es lo primero, ¿no? Detectar a un paciente que realmente puede ser un infarto, porque al igual que el cerebro, también el tiempo es más tejido, ¿no? El tiempo es corazón también. Entonces, la idea siempre es poder identificar al paciente que tiene este síndrome de dolor torácico, detectar si es un ST elevado o ST no elevado para poder hacer la terapéutica indicada y una vez detectado, hacer un constante monitoreo con el EKG, las troponinas y si es un ST no elevado, cuantificar el riesgo que tiene
cuantificar el riesgo que tiene y de acuerdo a esto también poder tomar una decisión. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta en el chat. Un ratito que mi computadora está un poquito lenta Dice, ahí. para considerar, ¿dónde está? A ver, un ratito. Para considerar que las troponinas sean positivas, ¿todos los tipos de troponinas deben elevarse? Hola, hola, no, 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 perdón, no se escuchó bien. Doctora Melissa, ¿me escucha? Ahora sí, ahora sí. ¿Me repites por favor la pregunta? Doctora, ¿me escucha? Ahora sí te escucho mejor. ¿Me repites por favor la pregunta porque no carga acá el mío? Ya, dice para considerar que las troponinas sean positivas, todos los tipos de troponinas deben elevarse T y C. Bueno, lo ideal es que sea la troponina T, ¿no? Que es más específica. Siempre se toma en cuenta las demás también, obviamente, porque, o sea, hay que tener en cuenta que nosotros como país no siempre tenemos la mayoría de recursos a la mano, lamentablemente, ¿no? Si tenemos otra troponina, pues no hay problema, podemos tomarla en cuenta. Pero obviamente lo ideal es tener la T, ¿no? Que es la más específica. Ojo que también depende, hay que tener en cuenta que eso también a veces pasa, el rango que tiene el laboratorio, porque a veces lo toman como negativo, pero cuando hacen la conversión sí es positiva. Entonces hay que tener en cuenta eso también, que en qué rango está la muestra, ¿no? Que tiene el laboratorio. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta. Manejo inicial en un PX con dolor de pecho en primer nivel de tensión. Eh, Miren, en realidad el dolor torácico, si es que nosotros tenemos un EKG, estamos en primer nivel de atención, ¿no? Y no tenemos a la mano obviamente las troponinas, lo que vamos a tener es la carga, ¿no? La doble antiagregación más el tratamiento del dolor y una heparina si es que se tuviera, sino que sea por lo menos tener la doble antiagregación. Si en caso solamente tuvieran aspirina, en este caso, si el paciente solo tuviera, y es un dolor que ustedes lo consideran típico, y tiene un electro, si es que lo tuvieran, bastante sugerente, la idea es que aunque sea lo carguen con aspirina en 300 y envíen al paciente idealmente, pues, ¿no? Si es que se puede referir, tienen cómo referirlo, refiéranlo. Si el paciente no tienen cómo referirlo y pues lamentablemente no hay otra forma de ayudarlo, pues debe ir a un hospital de mayor nivel, ¿no? Pero siempre, si es que nosotros tenemos, aunque sea la sospecha, y el peor de los casos se puede cargar, ¿no? O sea, se puede cargar con 300 de aspirina, pero ojo que, obviamente hay que tener cuidado con los pacientes que sean, pues, ¿no? Que tengan antecedentes de úlcera y demás. Pero la idea es tratar en lo posible, ¿no? De 300 de aspirina no va a hacerle tanto daño a un paciente que no es un infarto, ¿no? En cambio, si es un infarto, le puede ayudar un poco. Entonces, la idea es por lo menos darle eso y derivarlo, ¿no? Si es que nosotros tenemos una alta sospecha, más que todo. Gracias, doctora. Si no es Sí, así y es otra la causa que ustedes están viendo, no si es una costoconditis, sino no un EKG negativo, o no les parece típico el olor, obviamente ahí sí no, ¿no? Pero si es que ustedes tienen una alta sospecha, es un paciente con antecedentes también que pueden llevar a un paciente a tener un infarto, entonces sí deben referirlo y en lo posible si tienen, pues darle la aspirina.
Gracias, doctora. Siguiente pregunta. Eh, si llega un paciente con dolor torácico, con taquicardia y con el EKG normal, pero con sensación inminentemente de muerte, sin irradiación del dolor PA normal, con antecedentes de HTA controlada, ¿cuál sería el manejo adecuado teniendo en cuenta que el centro de salud no tiene los medicamentos? Lo que pasa es que ahí hay que tener mucho cuidado. Las taquicardias sí pueden dar esa sensación porque depende de qué taquicardia sea. Si un paciente tiene 200 o más de 200, obviamente siente que se muere, pero no necesariamente es un infarto. Ojo, que una taquicardia extrema también puede llevar a un infarto secundario y también va a elevar las troponinas. Entonces, la idea es que si tenemos un paciente con una taquicardia extrema y tienes un EKG, le puedes tomar el EKG o si tienes las posibilidades de derivarlo, tienes una ambulancia, lo llevas a otro hospital, ¿no? Por ley de emergencia. Sí, es que nosotros estamos hablando de un nivel pequeño en el que no tenemos resolución y no hay otra manera, pues hay que llevarlo, ¿no? O sea, no necesariamente. Lo ideal siempre en este tipo de pacientes es coordinar, ¿no? Pero hay momentos en los que eh, si es que es inminente la gravedad, pues se tienen que iniciar el traslado y ir llamando en el camino, ¿no? Lo ideal siempre, como les digo, es coordinar, porque a veces pasa y nos ha pasado que de la red vienen pacientes, no, que es una emergencia. No, no necesariamente. Y siempre es ideal coordinar. ¿Por qué? Porque si ese paciente llega al hospital, está bien, llega, pero no, el hospital no tiene todo lo que requiere el preparado, entonces va a ser a perder tiempo para el paciente. Y dos, que también puede ser peligroso porque puede empeorar, ¿no? Por si no tenemos a la mano, por ejemplo, si llega un ventilador mecánico y no está el ventilador listo, puede empeorarse, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado de idealmente coordinar. Si es algo muy lejano, pues empezar a salir, pero tienes que ya durante, ni bien saliste, durante el camino estar llamando y coordinando. No esperar a llegar para que el hospital recién se entere que traes un paciente grave, ¿no? O sea, porque eso sí sería contraproducente para el paciente. Ahora, las taquiarritmias son peligrosas. Primero, detectar qué tipo de taquiarritmia es. Si tenemos una TPCB, pues no va a llegar a ser tan alta la frecuencia y con maniobras vagales podemos revertirlo. Pero necesitaríamos un EKG para saber qué tipo de arritmia es. La fibrilación, dependiendo cómo sea, si es un paciente fibrilador crónico, que tanto sí, dependiendo la edad, hay que ver varias cosas, ¿no? Si es un paciente joven y tiene una arritmia maligna, una arritmia ventricular, pues es muy difícil incluso trasladándolo se les puede morir porque es un paciente con una arritmia muy grave. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Entonces, ideal siempre, paciente que llega así, una, detectar qué tipo de arritmia es. Dos, es tratar de estabilizarlo. Si no tengo los conocimientos, tratar de llamar a alguien que lo sepa para ver si se puede dar algo mientras tanto para estabilizarlo, por lo menos a un nivel, tal vez que siga con una arritmia, por ejemplo, que tenga una arritmia ventricular y pase a una TPCB o una arritmia sinusal, bueno, ya, perdón, una taquicardia sinusal. Pero mayormente de una taquiarritmia ventricular pueden pasar a una TPCB, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea es por lo menos de uno grave a uno un poquito menos grave que aguante el traslado, ¿no? Entonces, esa es la idea. Si es que nosotros no sabemos detectarlo más que todo, y si nosotros siempre en ese aspecto hay que tratar de buscar la opinión de un experto. Si nosotros estamos en un nivel de atención pequeño, de nivel uno o menos, o sea, nosotros tenemos que buscar tener siempre algún contacto que nos pueda ayudar. Mandar imágenes y decir, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Porque aunque sea, eso va a ayudar al paciente, ¿no? No necesariamente a veces el paciente es trasladable, ojo. Si el paciente está muy inestable, no lo pueden trasladar porque se les va a morir en el camino. La idea es que por lo menos puedan preguntarle a alguien que les pueda dar indicaciones, aunque sea mediante consulta, teleconsulta, por decirlo así, y esto le va a ayudar a estabilizar al paciente y posteriormente referirlo, ¿no?
Una última pregunta, doctora. ¿A las cuántas horas del problema cardíaco se puede encontrar la troponina elevada? Más o menos vamos a encontrar las 4 horas ya elevado, ¿no? Entonces la idea es, la primera en elevarse va a ser la mioglobina, pero la mioglobina no es específica. Por eso es que siempre la troponina se prefiere y dependiendo qué tanto tiempo haya pasado desde el inicio del dolor, vamos a poder ver si es positiva o negativa. Pero por eso justamente la idea que es importante que se lleven es que hay que hacer una curva. Es decir, tomar una muestra y después de unas horas volver a tomar otra muestra. ¿Por qué? Porque va a variar, ¿no? Entonces, esa es la idea más que todo. No, no podemos solamente quedarnos con una toma de la troponina, porque si no, ahí sí, varias veces pasa, o sea, le toman al paciente en la primera hora, en la segunda hora del dolor, y no va a subir, va a salir normal, salvo pues que sea pues un infarto totalmente masivo, ni aún así. Porque a veces el paciente no identifica bien cuándo le inició el dolor. Ojo, eso también es importante. A veces ellos dicen, no, bueno, sí, ayer también me dolió más fuerte, pero me pasó. No, o sea, entonces hay que ver el momento en que le duele más. Ese es el punto importante. Entonces, no, no siempre el paciente lo sabe decir, ¿no? Más aún cuando son adultos mayores que ya casi no hablan, o sea, solamente es el familiar el que se dio cuenta en el momento, ¿no? Pero porque se agarró el pecho, o sea, por eso es que incluso puse la figurita al inicio, porque el típico paciente es que se va a agarrar el pecho del dolor, ¿no? O sea, y no sabe identificar dónde está el dolor, ¿no? Solamente se agarra todo el pecho porque siente el dolor en todo el pecho, pero no necesariamente, o sea, lo importante es también identificar el momento del dolor en el punto más fuerte. Porque a veces llegan y dicen, no, sí, me dolió hace rato, o sea, me dolió hace unas horas, ha sido horrible, fuerte, pero me bajó, pero ahorita sigue, ese dolor sonso no me pasa, por eso he venido, porque no me pasa, ¿no? Pero el dolor no ha sido ahorita, ha sido hace rato, ha sido hace horas, y ese es el dolor que realmente ha sido el infarto, ¿ya? Entonces por eso siempre hacer curva de troponinas es importante. Gracias, doctora. Hay otra pregunta. A ver, ¿se podría usar la enoxaparina de manera subcutánea para el manejo hasta referir al paciente o solo con el ácido acetilsalicílico? Sí, o sea, en realidad la carga que ustedes pueden dar es la aspirina. Si es que la tuvieran, si tuvieran todo el cóctel, entre comillas, de darle aspirina 300, clopidogrel 300 y también enoxa, enhorabuena. No es que porque le dimos enoxa ya no le van a poder hacer un procedimiento. Sí se le puede realizar, no está contraindicado. Pero obviamente si tenemos todo, preferible es darle, ¿no? Obviamente lo que sí es importante es indicar qué se le dio, ¿no? Por decir, si nosotros tenemos toda la carga, le ponemos toda la carga y le decimos, cuando lo referimos, ¿no? Indicamos al doctor que está recibiendo la información, doctor, le hemos colocado 300 de aspirina, 300 de clopidogrel, 60 de nox, 80 de nox, perdón, 60 de nox, dependiendo del peso también, ¿no? 60 puede ser 60, 80, dependiendo si es muy obeso. La idea es decirlo, ¿no? Le hemos colocado esto, doctor, ha recibido esto el paciente, ¿no? Si nosotros no avisamos, ahí viene el problema. Si tenemos a la mano, darlo, pero el primer nivel de atención a veces no lo tiene, por eso justo les estaba diciendo que si es que solo tienen la aspirina, bueno, darle la aspirina, ¿no? Pero si tenemos los tres, hay que darle los tres, no hay ningún problema.